Bienvenidos amigos de Devoción Antigüeña para un video diferente que tendremos hoy. Hoy se cumplen 49 años desde el terremoto en 1976, ocurrido el miércoles 4 de febrero. El terremoto de Guatemala de 1976 fue un sismo de magnitud 7.5 que sacudió a Guatemala el miércoles 4 de febrero de 1976 a las 3:01 hora local. Tuvo una profundidad de 5 kilómetros cerca de la ciudad de Los Amates en el departamento de Izabal, a 160 kilómetros al noreste de la ciudad de Capital. Guatemala en unos solos 39 segundos, un tercio de la capital quedó reducido a escombros y miles de edificios colapsaron. El terremoto se sintió también en Belice, El Salvador, Honduras y México, hasta donde se sintieron sus ondas telúricas en la Ciudad de México. También se registró un gran número de réplicas, siendo más fuertes las de 5.8, 5.7 y 5.2 grados. Los efectos del terremoto fueron devastadores. Aproximadamente 23,000 personas fallecieron, 76,000 resultaron heridos y hubo más de 1 millón de damnificados. El terremoto se produjo durante la noche, cuando la mayoría de la población se encontraba durmiendo dentro de sus casas. Esto contribuyó al elevado número de víctimas y sucedió en plena guerra civil que avalló el país entre 1990 y 1996. El sismo también ocasionó daños al patrimonio cultural de la nación. El epicentro del sismo fue localizado cerca de la ciudad de Los Amates, en la parte oriental de la falla del Motagua, una falla transformante que la frontera tectónica entre la placa norteamericana y la placa del Caribe. El sismo principal duró 39 segundos y causó una ruptura visible sobre 230 kilómetros a lo largo de la falla de Motagua, desde Puerto Barrios, el oriente, hasta Chimaltenango, en el occidente. La longitud de la valla inferia, basada en la registración de réplicas, se estimó en 30 kilómetros. En diferentes partes de la falla se crearon aceleraciones muy altas. El promedio del desplazamiento horizontal a lo largo de la falla del Motagua fue de 100 centímetros, con un desplazamiento máximo de 326 centímetros. El sismo principal causó la actividad de zonas de fallas secundarias, incluyendo la falla de Misco, situada en la zona de Samante, poblada al noreste de la ciudad de Guatemala. Se observó en algunos sectores de la ciudad de Guatemala, la zona de Misco y en Hualán una intensidad sísmica de 7.5. Fue observado desde un área total de 33,000 kilómetros. Hubo licuefacción y botones de área en varios lugares con alta intensidad sísmica. Se calcula que este terremoto tuvo una intensidad 90 veces mayor que el terremoto que destruyó la ciudad de Managua, en Nicaragua, en 1972. Réplicas del terremoto. El 6 de febrero ocurrió la mayor réplica, la cual terminó de arrastrar lo que había quedado arruinado en el primer sismo. Varias réplicas fuertes, que desde 5.2 hasta 5.8 causaron víctimas adicionales y obstaculización de esfuerzos de socorro. Fecha: 4 de febrero 1976. 5 kilómetros, 5.8. 6 de febrero, 4.8. 6 de febrero, 5.2. 6 de febrero, 5.8. 8 de febrero, 5.7.
9 de febrero 5.1, 10 de febrero 4.7, 7 de marzo 4.8, 7 de marzo 4.9. Víctimas y daños. La zona más afectada cubría alrededor de 30.000 kilómetros, con una población de 2,5 millones de personas. Cerca de 23.000 fallecieron y 77.000 resultaron gravemente heridas. 258.000 casas fueron destruidas, dejando cerca de 1,2 millones de personas sin hogar. El 40% de la infraestructura hospitalaria nacional fue destruida, mientras otros centros de salud también sufrieron daños sustanciales. Aparecieron grietas en el suelo en muchos lugares del país, y algunas llegaron a medir hasta 1 metro de ancho. También la cima de algunos cerros se agrietó y luego los cerros se desmoronaron, soterrando pueblos enteros y carreteras. 36 horas después del terremoto, los sobrevivientes vivían en albergues temporales improvisados en la calle y no tenían alimentos, ni agua potable ni dinero. Las réplicas también provocaron víctimas mortales cuando estas cayeron paredes en casas en ruinas sobre albergues que habían instalado cerca junto a las paredes inestables. Los sobrevivientes optaron entonces para mover albergues al centro de la calle. El riesgo de una epidemia de fiebre tifoidea se logró evitar porque cuando se suspendió el servicio de agua potable, el gobierno emitió boletines radiales informando sobre cómo prevenir enfermedades derivadas del consumo de agua. Sin tratamiento tampoco hubo un incremento de problemas psicosomáticos entre los sobrevivientes. A pesar de la experiencia traumática que padecieron, los problemas y se dieron fueron diarrea, problemas pulmonares y oculares, estos últimos por la cantidad de polvo que se levantó de los escombros y por las réplicas. Áreas afectadas. Chimaltenango. El departamento de Chimaltenango fue el más afectado por el movimiento telúrico. Registró casi 14.000 muertos y muchos pueblos de San Martín Jilotepeque quedaron totalmente en ruinas. De hecho, en San Martín Jilotepeque únicamente sobrevivió la fuente colonial, la plaza central en la localidad. La carretera K1, antigua carretera interamericana, sufrió severos daños entre Patzia, Patzum, Gunínez y Panajachel. Las reparaciones de esta carretera estuvieron a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de México, que envió más de 200 hombres en destacamentos autosuficientes, es decir, con sus propios campamentos, maquinaria y provisiones en el punto intermedio entre Gunínez y Patzum. El lugar, conocido como los Chocollos, hubo un derrumbe de magnitud que sepultó las varias casas y sus habitantes. En Santa Apolonia hubo más de 600 muertos en el casco urbano y rural. En Navega, una aldea de Santa Apolonia y San José Joaquín, hubo deslaves de hombres que se encontraban en aquella carretera, enterrando así más de 20 hogares. Varias familias fueron a refugiarse en la municipalidad por unos días, en lo que todo se calmaba. Doña Oliva es una señora ya grande que presentó todo junto a sus hijos y gracias a ella pudimos saber más datos exactos de aquel trágico día. Departamento de Guatemala. La ciudad de Guatemala y sus alrededores sufrieron los peores daños a pesar de estar lejos del epicentro del temblor. Ciudades como Misco, Villanueva y la periferia de la ciudad quedó más destruida el centro debido a las casas
estaban hechas de adobe, el Palacio Nacional y la vecina Casa Presidencial no sufrieron mayores daños. Los templos católicos de Catedral Metropolitana, que sufrió en sus torres, las cuales se habían vuelto a reconstruir tras haber sido destruidas por los terremotos de 1917 y 1918, las cuales hicieron colapsar la cúpula elíptica que tenía en ese entonces la iglesia de la Recolección, y la ermita del Carmen en el cerro del mismo nombre sufrieron daños considerables. La ciudad de Guatemala era uno de los casos de miles de personas sepultadas entre los escombros, muchas muertas o heridas de gravedad. Se improvisaron albergues con sábanas y con mantas, y se dormía en el suelo, mientras en los centros de salud rápidamente se agotaron, pues tanto las tiendas de abarrotes como las panaderías permanecieron cerradas, obligando a los sobrevivientes a hacer largas colas para obtener alimentos, las cuales eran repartidos por elementos del ejército. Los damnificados tuvieron que permanecer en la calle hasta que los hospitales dejaron afuera a sus pacientes, pues los edificios estaban en malas condiciones y se percibía el olor a nauseabundo que provenía de desagües rotos o a flor de tierra y de cuerpos soterrados que empezaban a descomponerse. El hospital para niños especiales quedó destruido y improvisaron albergues temporales con sábanas, calles aledañas. Los padres tuvieron que llegar a hacerse cargo de los albergues de sus hijos. Por su parte, la 10ª calle de la Zona 1, centro histórico de la ciudad de Guatemala, se reportó que había unas grietas y casas derribadas, igual que en la calle 18, en la misma zona, mientras en el barrio Jocotales, las casas se derrumbaron casi en su totalidad. Zacatepeques. En la antigua Guatemala, varias casas y edificios coloniales resistieron el terremoto por tener paredes de 1 metro de espesor. El Palacio de los Capitanes Generales había sido reconstruido a finales de la década de 1880. Resistió el temblor con algunos daños y únicamente hubo que demoler un muro de la fachada oriental. La carretera entre San Lucas y Antigua Guatemala también resultó seriamente dañada y tenía una vía de comunicación emergente en las 2 semanas. Impacto en el turismo. En los días posteriores al terremoto, muchos turistas regresaron a sus países de origen y hubo numerosos vuelos cancelados de quienes tenían planeado visitar Guatemala. Para esta situación cambió en las semanas siguientes, a punto que ya para la Semana Santa se había normalizado el flujo de turistas. Y a pesar del terror, del pánico, de todo lo que había sucedido ese fatídico día del 4 de febrero, la Semana Santa, la Cuaresma, siguió como si nunca hubiera pasado nada. El protector jurado de la ciudad de Guatemala salió en procesión, Jesús Nazareno de la Merced, entre todas esas víctimas del terremoto de 1976. Ese es el punto que más quería llegar. Que la Semana Santa siguió con este terremoto. Jesús sepultado de San Felipe salió también. Y muchas más imágenes como Jesús de las Tres Potencias, Jesús sepultado de Santo Domingo, Jesús sepultado de la Recolección. Y Jesús de los Milagros, que salió de ese templo tan destruido por la magnitud del terremoto. Y también Jesús de Candelaria
salieron a impartir sus bendiciones en estos tiempos tan difíciles para Guatemala. Y hoy que se cumplen 49 años, recordamos esto. Pero lo que queda del pasado es el pasado. Ahora es diferente. Como dijo el presidente aquel año de 1976, Guatemala está de pie, pero no de muerte. Y bueno, amigos de Devoción Antigüeña, nos vemos en un próximo video. Mi nombre es André y ha sido un gusto llevarte este video. Si te gustó este video, dale like y suscríbete.